la idea es de que es simplemente algo teórico. Si son conceptos, nosotros tenemos que ver qué es programación, qué es un algoritmo, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, vamos a estar viéndolo con los conceptos, vamos a ver ejemplos, y luego ya de ahí nos vamos a ver de qué se trata este lenguaje de programación que vamos a estar utilizando. En este caso, pues el lenguaje C. Entonces, así es como vamos a empezar a ver la introducción al tema. Como les digo, el recurso en un momento más lo van a tener ahí ustedes disponible para que ya puedan acceder a él. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, la mayoría de los recursos estos pues son recursos que se encuentran disponibles en distintas partes de internet. He tratado sobre todo de manejarles literatura y recursos que son gratuitos, están disponibles, no requieren tener que hacer la adquisición de nada. Por supuesto que cuando hablamos nosotros de que pues vamos a aprender programación, muchas veces pues se les recomienda a lo mejor algún libro que sea bastante bueno o algo por el estilo. Pero yo en lo particular, pues mi idea es de que ustedes pues no gasten de antemano. La universidad trata de proporcionarles a ustedes todos los recursos que puedan ser necesarios para que sigan el tema, y pues de esa manera igualmente lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Entonces, en este momento estoy yo subiéndoles lo que viene siendo el tema, introducción a la informática. Entonces, ese lo van a encontrar ahorita disponible en un momento más en lo que se llama en la sesión 2. O sea, si ustedes entran a Neo, van a encontrar ahí que vamos a tener un archivito PDF que dice tema 1, introducción a la informática. Dentro de ello vamos a encontrar los conceptos, por ejemplo, de programación, algoritmos. Pues ese material, ahorita apenas se los estoy subiendo, lo van a tener ahí disponible. Ahorita les voy a compartir pantalla para que lo puedan ir viendo, ¿sí? Y de esa manera, pues para que ya puedan ir trabajando con él, ¿sí? Entonces, déjenme ponerles ahí en la descripción de que vamos con él. Programación y algoritmos. También vamos a ver qué es lenguaje C. Va a ser el tipo de lenguaje de programación que vamos a estar nosotros utilizando, ¿sí? Así es como lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla para que lo puedan ustedes estar viendo. Déjenme nada más ver si... Ok, muy bien. No tenemos nadie pendiente de ingresar. Bueno, creo que todos aquí están. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver dónde encuentran esto que les estoy comentando. Oh, ahí estamos. Bueno, es la manera en como yo veo aquí Neo, y como también pues voy yo viendo cómo ustedes pues van más o menos es a semejanza de como también lo ven ustedes, con algunas excepciones que obviamente ya les había dicho. Por ejemplo, aquí me aparece la actividad cuando ustedes han entrado. Por ejemplo, ahí estoy viendo quiénes van entrando: Fabi, Dani. Entonces,
aquí en las lecciones de programación estructurada de algoritmos, en la sesión 2 dice programación y algoritmos y también dice lenguaje C. Entonces, si ustedes ingresan aquí en la sesión 2, como les digo, a lo mejor a ustedes les va a parecer un poquito diferente. Ahorita todo en lo que es síntesis de la sesión sincrónica, actividad de aprendizaje, todavía no les aparece nada, ¿sí? Pero ustedes van a ingresar en recursos de apoyo al aprendizaje y ahí en recursos de apoyo al aprendizaje les va a aparecer estos recursos, ¿sí? Y aquí en recursos van a encontrar un enlace que les va a llevar a un archivito PDF que pueden abrir ahí mismo en el navegador o en determinado momento ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Este es un libro de texto hecho por la Universidad Carlos III de Madrid, de un curso precisamente de lenguaje C que a mí en lo particular se me hizo muy completo y que adicionalmente es bastante fácil de seguir. Así que si ustedes quieren seguir aprendiendo a programarse independientemente de lo que un servidor les ponga, apóyense en esto, ¿sí? Por lo regular, el manual de estudio del lenguaje C que yo les proveí está basado en del tema 3 en adelante. El tema 1 y 2 no van incluidos en ese manualito porque son temas más generalizados de introducción a la informática y cosas por el estilo. Les acabo de subir el tema 1, porque más adelante, miren, aquí viene inclusive un botón con el cual lo pueden descargar ustedes a su computadora, lo cual es muy recomendable. Vienen varios temas, muchos de estos temas no tiene caso ni que los veamos porque lo conveniente es saltarnos. Nosotros nos vamos a ir directamente a la sección que dice algoritmos y programas. ¿Por qué? Porque todo lo anterior pues es que es una computadora, cuáles son los tipos de computadora que han existido, la evolución histórica de las computadoras, qué es hardware, qué es software, todo eso pues realmente no le veo caso que ya lo veamos, porque parte de ello, por ejemplo, lo llevaron en herramientas tecnológicas para la productividad, y otra parte muy probablemente ustedes también ya la llevaron en lo que viene siendo pues alguna materia de introducción a la informática. Así que nosotros nos arrancaríamos desde aquí, algoritmos y programas, ¿sí? Algoritmos y programas, ¿de qué trata esto? ¿Sí? Entonces, permítanme nada más un instante, me ausento nada más unos segunditos para que continuemos. Ok, muy bien, ya andamos aquí de regreso. Bueno, pues vamos a ver pues este temita que tiene que ver con lo de algoritmos, y vamos a ver lo siguiente, que es lo que nos dice aquí el orden de la información que vamos a tener. Fíjense, inmediatamente tenemos el concepto de algoritmo. Si ustedes revisaron el temario de la materia, nos dice que efectivamente tenemos que manejar lo que viene siendo el concepto de algoritmo. Bueno, pues un algoritmo es una secuencia finita y precisa de instrucciones o pasos que permiten resolver un problema y se transforman los datos iniciales en resultados deseados. En otras palabras, un algoritmo es un procedimiento que te permite que una vez que tú tienes cierta información, ese algoritmo va a desarrollar una secuencia de instrucciones en un orden específico para obtener unos datos como resultado. Es como la siguiente analogía, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes aquí lo que están haciendo es que tuvieran ustedes una caja negra en donde ustedes no pueden saber qué es lo que hay adentro. Pero al momento que yo le doy cierta información, ahí adentro de esa caja negra o caja mágica, lo que sea, hay una serie de instrucciones, código, que nos permite obtener cierta información. Si yo, por ejemplo, le proporciono las calificaciones de 5 alumnos en una materia, al momento que yo ingreso esas calificaciones
Adentro de esa caja hay un algoritmo que me permite calcular el promedio de esas calificaciones. Y como resultado voy a obtener el promedio general del grupo, de ese grupo de 5 alumnos. ¿Qué es lo que tienes ahí dentro de esa caja? Pues el algoritmo que te permite obtener esa información. ¿Qué va a decir ese algoritmo? Bueno, proporcióname la calificación 1, la calificación 2, la calificación 3, la calificación 4, la calificación 5. La siguiente instrucción que va a tener seguramente, y la lógica les dice que va a indicarles de que sumen las 5 calificaciones y lo divida por el número de calificaciones. ¿Sí? Lo va a dividir entre 5. El resultado que tengan de esa operación es el resultado o el dato de salida, el promedio general del grupo, y este ya va a ser tu dato de salida. Entonces, ya con eso te das una idea qué es lo que tienes dentro de esa caja negra o esa caja mágica. Esa caja negra o mágica es una analogía de lo que es nuestra computadora. Y esas instrucciones es ni más ni menos que el algoritmo. Si quieren ustedes alguna otra analogía más cotidiana, no sé qué tan buenos sean ustedes dentro de la cocina, pero hagan de cuenta que es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un platillo, ¿sí? Tienes unos datos de entrada. ¿Cuáles son esos datos de entrada? Pues son los ingredientes con el cual vas a hacer un platillo. Si es un pastel, si es un no sé qué, ¿sí? Entonces, dentro de esa caja negra vas a tener, pues, el procedimiento, las instrucciones, la secuencia de instrucciones mediante las cuales puedes transformar esos ingredientes en un producto final, un entregable que va a ser el pastel, ¿sí? Entonces, cada vez que le suministres los mismos ingredientes y las mismas proporciones de ingredientes, vas a obtener prácticamente el mismo resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia finita y precisa de instrucciones o pasos que permiten resolver un problema dado. Ahí están los ingredientes. Dame un pastel. Por medio del algoritmo, por los pasos a seguir, o como dicen por ahí en las recetas de cocina, forma de prepararse, vas a obtener el pastel, ¿sí? Claro, eso depende de los datos de entrada que le des, ¿sí? Entonces, un algoritmo es capaz de automatizar una operación o digamos una secuencia de operaciones, ¿sí? Y ahí te ponen algunos ejemplos, por ejemplo, un algoritmo para ordenar una lista de números, un algoritmo para distribuir los escaños o puestos de un parlamento, de un congreso, según los votos, etc, etc. Entonces, eso es lo que viene siendo un algoritmo. Y un algoritmo es simplemente una secuencia de pasos a hacer para obtener un resultado. Nosotros lo vemos muy involucrado con lo que es computación, porque pues bueno, y estamos metidos en estos terrenos. Pero sin embargo, no quiere decir que única y exclusivamente se vea en esto, como ya lo vimos en estos ejemplos que vienen aquí, o el ejemplo que les di, por ejemplo, de cómo vamos a preparar nosotros un pastel. Ahora bien, si ustedes quieren aprender un poquito más de algoritmos o quieren aprender un poquito más sobre programación, independientemente del lenguaje de programación, les voy a recomendar una paginita que se llama code.org. Sí, se las voy a poner ahorita en los recursos. Code.org es una página que ha sido diseñada por una asociación a nivel internacional que tiene como objetivo de que todas las personas tengan la posibilidad de aprender a programar, desde los niños chiquitos, como pueden ver ustedes aquí. Y la manera como les enseña a programar es fantástica, porque les enseña a programar con cosas muy lúdicas. Por ejemplo, si es para los chiquitines, pues puedes aprender a programar con personajes que son conocidos, por ejemplo, con Frozen, con Minecraft, con estas, ¿cómo se llaman? Plantas versus Zombies, cosas por el estilo. Inclusive vienen las edades en donde puedes aprender a programar, ¿no? Te puedes tú suscribir aquí al curso que sea, y si se fijan, pues hasta niños de preescolar prácticamente podrían aprender a programar. Aprenden
lo que viene siendo un algoritmo, ¿sí? Entonces, esta paginita se las voy a dejar por ahí. Pues entren como curiosidad, diviértanse ahí si tienen ustedes algún personaje favorito, pues aprovechenlo y yo se los voy a agregar precisamente a los recursos, ¿sí? Que tenemos aquí dados, sobre todo para que lo tengan como, aunque sea como una curiosidad, ¿sí? Porque a mí en lo particular se me hizo muy interesante. Code.org, ¿sí? Ahí se los voy a poner para que lo tengan a la mano como una curiosidad y que lo tengan ahí disponibles a ustedes dentro de los recursos, ¿sí? Aquí ya lo tienen directamente. Curioseenlo, es válido si ustedes tienen sobrinos o si ya son padres de familia o lo que sea, porque pues, muchas veces tenemos alumnos que precisamente ya son papás, tienen sobrinos, hermanitos o lo que sea, pues es una manera muy interesante en cómo ellos pueden aprender a programar, ¿sí? Y ha sido diseñado precisamente de forma de que aprendas a programar, que aprendas lo que son los algoritmos, por ejemplo, que agarres alguno de los monitos de Minecraft y hagas que haga un cierto recorrido, por ejemplo, poniéndole tú las instrucciones en código y te van diciendo cómo le haces, qué instrucción le das para que avance 2 pasos, qué instrucción le tienes que dar para que gire a la derecha, qué instrucción para que gire a la izquierda. Y luego te pueden poner una especie de algoritmo en donde tienes que avanzar unos pasos, lo tienes que girar, avanzar 3 pasos, girar a la izquierda, avanzar otro, y así por el estilo. Y poquito a poquito vas aprendiendo lo que viene siendo el concepto de un algoritmo. ¿Sí? Entonces, pues ahí se los dejo como una curiosidad y nosotros por lo pronto seguimos con nuestros conceptos. También tenemos concepto de programa. Dice, programa es un conjunto de órdenes que se dan a un ordenador para que realice un determinado proceso. Es el resultado de traducir un algoritmo a un lenguaje que entiende el proceso, que entiende el ordenador. En otras palabras, se traduce a un lenguaje de programación. ¿Sí? Resuelve un problema mediante el uso de un ordenador. Así como es de Madrid, es de España, allá las computadoras le dicen el ordenador, macho. ¿Sí? Entonces por eso van a escuchar mucho ese concepto de el ordenador. Ellos no usan la palabra computadora. ¿Sí? Una instrucción es una orden lanzada al ordenador. Un programa es un conjunto de instrucciones. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos ambos conceptos de lo que es un algoritmo, lo que es un programa, ¿sí? El algoritmo, pues, es una secuencia de instrucciones que toma unos datos de entrada y mediante esas instrucciones las procesa y obtiene un resultado, una salida, ¿sí? Y por otro lado, el programa, pues, precisamente ejecuta las instrucciones de un algoritmo, ¿sí? Pero ya cuando estamos hablando de un programa, estamos hablando que está escrito en un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, tú tienes un problema, ese problema, tú implementas un algoritmo para resolverlo, y ese algoritmo puede ser algo que nosotros conocemos como pseudocódigo. No es un lenguaje de programación en particular, simplemente son instrucciones muy sencillas que cualquiera podríamos entender. Por ejemplo, si te digo leer variable A, pues quiere decir que estás leyendo, o sea, que vas a tomar el dato y ese dato lo vas a almacenar en una variable. ¿Sí? Si te digo escribir A, quiere decir que vas a imprimir o vas a desplegar en pantalla el valor de una variable A. ¿Sí? Entonces, una vez que tienes ese algoritmo, seleccionas tú un lenguaje de programación, puede ser lenguaje C, puede ser Java, puede ser Python, puede ser Visual Basic, lo que sea, y ya con eso tú generas el programa en ese lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, un programa está formado por los datos, que es la información que vamos a procesar, las expresiones u operaciones que se van a realizar, las instrucciones, que son las acciones a realizar. Sí, entonces así es como va a estar esto.
Como les digo, aquí no hay tanto necesidad de que ustedes tengan que apuntar algo. Simplemente nada más chequense aquí cómo viene esto. En dado caso, si quieren hacer alguna anotación por ahí, simplemente pónganle hay que tomar en cuenta lo que son las definiciones de algoritmo y la definición de programa, ¿sí? Entonces, características que va a tener un algoritmo. Un algoritmo debe tener ciertas características para que pueda funcionar, para que sea efectivo. Uno, tiene que ser preciso y unívoco, ¿sí? Quiere decir que tiene que hacer las cosas o tiene que dar unas instrucciones muy concretas. Aquí no es posible que haya nada de ambigüedades. Es finito, quiere decir que el número de pasos para hacer algo debe ser finito, no puede ser infinito, ¿sí? Hasta cierto punto es lógico. Debe ser correcto, ¿sí? Debe conducir a la solución, nada que una vez sí y otra vez no, no, tiene que ser correcto, siempre nos debe dar, una vez que le suministramos los datos, nos debe dar con la solución y tiene que ser óptimo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer un algoritmo en donde tenga el número exacto o qué mejor, el menor número de instrucciones para lograr un resultado, ¿sí? Aquí no hay de que andar haciendo cabriolas, por decir, para lograr obtener un resultado. No, la manera más correcta es, bueno, la manera, como dicen por ahí, la manera más sencilla es la más decente, ¿sí? ¿Cuáles son las instrucciones de forma más sencilla para obtener un resultado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso a la larga, si así es el algoritmo es óptimo, pues vas a poder hacer una mejor administración de los recursos de tu computadora, ¿sí? Si tengo yo dos programas que me hacen lo mismo, pero uno de ellos me exige muchísimo más procesador y memoria de mi computadora y a la larga me van a obtener el mismo resultado, pues ¿para qué quiero el programa que me consume más recursos? Voy a optar por el programa que hace las cosas de manera más eficaz y eficiente, ¿sí? Entonces, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de algoritmos, estamos hablando de dos cosas en particular. Estamos hablando de diagramas de flujo, también llamados organigramas, y también de lo que se llama pseudocódigo. Acuérdense aquí de lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de algoritmos, no estamos hablando de un lenguaje de programación en particular. Sí, ya sé que yo ya les dije que vamos a aprender a usar el lenguaje C, pero eso viene adelante. Primero vamos a aprender a hacer algoritmos y para eso yo les voy a recomendar un programita que se llama PCInt. Inclusive lo podemos encontrar en internet. PCInt. Así nos lo vamos a encontrar. Les voy a poner la página web. Inclusive se las voy a poner acá en los recursos para que lo tengan a la mano. Sí, acá en recursos, aquí lo vamos a agregar. Una URL. ¿Sí? Software de descarga PCInt. Para generar pseudocódigo. ¿Sí? Entonces, ese sitio aquí ya lo van a tener ustedes en los recursos. Muy recomendable que ustedes lo tengan. Simplemente si ustedes ya en su computadora pueden descargarlo,
qué mejor. Ok, miren, vamos a aprovechar para ver en este caso, chicos, cuántos de ustedes, si están trabajando en equipo de cómputo, que se den una oportunidad para descargar el programa, ¿sí? Ok, vamos a ver. Si llegamos a tener algún problemita con la señal de internet o lo que sea, me avisan porfas, porque aquí me está indicando que de repente está bajando la calidad del internet, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, chicos, si tienen ustedes la oportunidad, ahí se pueden ir a Neo o simplemente copien aquí el enlace que les aparece. Con que le pongan a la computadora o al buscador así PC Int, van a poder dar con el programa, ¿sí? PC Int, ¿sí? Entonces, entran a una página como esta y de aquí van a encontrar que lo pueden descargar para distintos sistemas operativos, para Linux, para Windows, para macOS. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en Windows, yo le doy aquí clic y me dice descarga el instalador para Microsoft Windows. Sí, efectivamente, este es el que yo requiero. A lo mejor ustedes también tienen computadora con Windows, pues este es el que vamos a usar. Entonces le doy clic aquí y te manda a la descarga. Aquí ya en este momento va a empezar la descarga del programa, ¿sí? Entonces, acá abajo ya me lo descargó. Si se fijan, lo descargó rápido. Son 8.9 megas. No es muy grande la descarga. Y ya, ahora sí, le doy clic para instalarlo, ¿sí? Entonces, mi computadora ahorita va a empezar a hacer la instalación del programa, ¿sí? Entonces, así, la descarga es muy sencilla. Les recomiendo que se den una oportunidad para irlo haciendo, porque con este vamos a ver lo que vienen siendo los algoritmos y vamos a ver lo que vienen siendo los diagramas de flujo, ¿sí? Entonces, les va a preguntar el control de usuario de Windows que si quieren instalar el programa, le vamos a poner que sí y vamos a dejar que el programa empiece a hacer la instalación. Déjenme cambio pantalla para ver si podemos acceder al proceso de instalación, que lo puedan ver ustedes y lo puedan ustedes estar replicando. Por ejemplo, a ver si alcanzan a ver la ventanita esta. Me dicen si alcanzan a ver la ventanita de la instalación del programa PCIN, chicos, o no aparece. Yo veo toda la pantalla negra, profe. Ah, ok. Bueno, entonces no lo está agarrando. Bueno, entonces voy a ver si puedo cambiar a pantalla general para que puedan verlo todo. Bien, así me voy a poner en pantalla general. Ahora sí, con esta deben de ver toda mi pantalla, ¿sí? Todas mis ventanas del navegador, del explorador de archivos. Y ahora sí, la ventana que hice, instalar PCInt. ¿Sí les aparece? Sí, profe. Ok, muy bien, entonces así les va a aparecer. Les va a decir instalar PCInt, le damos siguiente y ya nada más le ponemos acepto el acuerdo, ¿sí? O sea, el acuerdo de licencias. Es un programa de software libre, es totalmente gratuito, entonces ya nada más por puro trámite le pongo un acepto el acuerdo, le damos clic en siguiente. Eh, yo por lo regular pongo por default en la ruta en donde se va a instalar y le doy a instalar. El programa pues se instala solito. Ya nada más es esperar a que termine la barra de progreso y que tengamos nuestro programa instalado, ¿sí? Entonces así de sencillo, no tiene mayor ciencia. Ya al último nomás nos aparece aquí la casillita en donde tenemos una palomita que dice ejecutar PC, ¿sí? Si ya lo instalamos, que el siguiente paso sea que nos lo ejecute en automático.
Entonces, lo siguiente que va a pasar es que precisamente va a ejecutar el programa de PCInt. Ahí lo que quiero es que ustedes tengan oportunidad de ver qué tenemos aquí disponible, ¿sí? Entonces, aquí por lo regular nos dice que si queremos instalar algún tipo de perfil o lo que sea, ¿sí? Entonces, van a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Les voy a decir, ustedes, por ejemplo, pueden decirle que no seleccionen en este momento ningún perfil, o pueden poner, no, pues carga un perfil precargado. Esto porque el PCInt es un programa que es bastante amigable, muy flexible. El pseudocódigo, chicos y chicas, hagan de cuenta que es una serie de instrucciones que son fáciles de entender para nosotros. De forma tal que tú con pseudocódigo puedes hacer unas instrucciones que tiene que seguir una computadora, y ya que tienes el pseudocódigo terminado, tú lo puedes convertir al lenguaje de programación que a ti se te plazca. Lo puedes pasar a Java, lo puedes pasar al lenguaje C, lo puedes pasar a Python, lo puedes pasar a PHP, al lenguaje de programación que a ti se te antoje, ¿sí? Ahora bien, el asunto es que el PCInt es tan amigable que te permite que tú uses ciertos caracteres que son más familiares a ciertos lenguajes de programación que a otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay lenguajes de programación que para igualar una variable a una cantidad, por ejemplo, usas A es igual a 10, y hay otros lenguajes en los cuales esa igualación no se hace con el signo igual, sino se hace con una especie como de flechita, o sea, un guión medio y un signo de mayor que. Entonces, para pseudocódigo sería lo mismo. Lo único que estás haciendo es asignándole un valor de 10 a la variable A. Pero PCInt te da a ti la ventaja o la opción de que elijas cuál quieres usar como signo de igualdad o de asignación de valor. Si quieres el signo de igual, o quieres pues la flechita, ¿sí? Entonces, los perfiles están diseñados precisamente para eso, para que tú puedas elegir cuál perfil es el que tú quieres utilizar, ¿sí? Aquí es donde tú ves, por ejemplo, no, pues es que yo quiero utilizar tales palabras, o quiero, por ejemplo, permitir asignar el signo igual, o por decir permitir asignar con el signo igual. O sea, yo en lugar de usar la flechita, quiero usar el signo igual. Bueno, pues entonces aquí yo le doy palomita en el perfil, ¿sí? Y ya con eso, pues yo ya lo voy a utilizar de esa manera. Entonces, pues que usar índices en arreglos y cadenas en base cero. Eso ahorita todavía a lo mejor no lo van a entender. Pero aquí ustedes se van a poder meter a modificar el perfil a como ustedes quieran y gusten, ¿sí? Entonces yo ya nada más le doy por decir aceptar, y yo ya estoy usando un perfil personalizado en donde voy a querer que cuando yo asigne un valor a una variable, por ejemplo a la variable A, le pueda decir yo A es igual a 10 en lugar de A flechita 10. No me gusta eso, yo lo quiero igual a 10. Entonces yo ya lo modifiqué en el perfil. Entonces para eso nos va a servir el botón de o la opción de configurar las opciones de lenguaje o perfiles. Ya sobre la marcha ustedes aquí en configuración lo van a poder hacer, ¿sí? Nos va a salir lo mismo, ya nomás lo pongo yo acá personalizado y lo puedo hacer. Lo que pasa es que si se fijan ya hay cargadas los perfiles que utilizan a veces ciertas universidades, ¿sí? Ya vienen aquí cargadas, ¿sí? Entonces, pero pues ya depende, o sea, ustedes usan la que les resulte, pues más cómoda, ¿no? Miren, hasta viene un perfil de ONID, incluso, ¿sí? Sí, perfil para la materia algoritmo y metodología de la ingeniería, que era una materia que teníamos nosotros previamente. Sí, era una materia que se tenía en el anterior programa de estudios. Ok, entonces pues así es como nosotros nos hacemos de nuestro programita, sí, nuestro programa de algoritmos, sí. Entonces voy a dejar de compartir
de esa manera, porque lo que quiero que sigamos haciendo a continuación va a ser que podamos ir viendo lo demás que tiene que ver con esto que estamos hablando de los algoritmos, ¿sí? Voy a, ¿alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? Con toda confianza, si hay algo que de plano diga, no, sé que se está yendo muy rápido, o no le estamos entendiendo ni jota, o a ver, déjenme en claro tal cosa, o sea que estoy instalando el PCIN y ya me surge un detallito aquí, con toda confianza, me van diciendo. Ok. Si no hay más, pues vamos a seguir avanzando. Ahora les voy a compartir de nuevo pantalla para que veamos lo que estábamos viendo nosotros con nuestro tema de introducción. Aquí estoy yo con lo de los algoritmos y vamos a ver lo siguiente. Dice, este es un ejemplo de un algoritmo, fíjense. Algoritmo para resolver el problema de desayunar. Inicia el algoritmo y dice, bueno, sentarse. Se sienta, se sirve el café con leche, se sirve azúcar. Si tengo entonces, si tengo tiempo, pues se avienta, si tiene apetito, pues se hace una tostada con mantequilla, le añade mermelada y se la come, ¿sí? Y pues por lo visto, si todavía le trae más antojo de otra tostada con mantequilla y mermelada, pues entonces se vuelve a comer otra. Entonces, si se fijan en este algoritmo, no nada más les da una secuencia a seguir de pasos, sino que incluso les incluye una serie de instrucciones en el algoritmo que te permite tomar decisiones, ¿sí? O sea, en un algoritmo no solamente son instrucciones en secuencia, sino instrucciones en las cuales tienes que hacer una toma de decisiones. A ver, si tengo apetito, pues me hago una tostada, ¿sí? Ah, pues ya me la comí. Si estoy satisfecho, pues ahí le dejo. Sí, sigo con lo demás. Si no, si todavía me traigo antojo de más tostadas, así con mantequilla y mermelada, pues me hago otra para adentro. Entonces, y entraste ahí primero, estás con una instrucción que te permite toma de decisiones. Y eso te lleva a un juego de instrucciones que son cíclicas, que se pueden repetir. ¿Cuántas veces? Pues las veces que tú decides en esa toma de decisiones. Y una vez salió ese ciclo, cuando él ya quedó más que antojado, atiborrado de tostadas de mantequilla con mermelada, pues entonces sí, ya se sale de ese ciclo y termina tomándose su cafecito y levantándose de la silla. Y ya terminó su algoritmo para desayunar, ¿sí? Así a los simplones, un ejemplo de cómo podemos ver un algoritmo, ¿sí? Entonces, pues esa es la idea. Entonces, como dijimos, vamos a manejar nosotros aquí ciertas cosas que serían, por ejemplo, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. ¿Cómo hacemos las cosas? Bueno, pues aquí lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante porque precisamente un diagrama de flujo o un organigrama es una representación gráfica que te permite detallar el flujo de un programa, ¿sí? O de un orden de instrucciones. Y es de una manera gráfica, es una manera muy visual. Recuerden que a nosotros, los seres humanos, nuestro cerebro está diseñado para que más fácil retenga información que es entregada de manera gráfica, de manera visual, ¿sí? Somos principalmente retenedores de información visual, ¿sí? Entonces, es más fácil en ocasiones comprender un procedimiento si lo tenemos de manera gráfica que si lo tenemos así como una secuencia de instrucciones. Por eso es que de ahí utilizamos los diagramas, ¿sí? Por ejemplo, el que tenemos a la izquierda representa un algoritmo en el cual se hace una toma de decisión. Si tal expresión booleana es verdadera, bueno, pues va a ser bloque de instrucciones 1. Si es falsa, perdón, bueno, entonces va a ser el bloque de instrucciones 2. También nos permite representar aquellas instrucciones cíclicas, así como cuando, dependiendo de nuestro antojo, era el número de tostadas con mantequilla y mermelada que nos íbamos a estar chutando, ¿sí?
Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos en esos casos? Bueno, pues lo que estábamos nosotros haciendo es que entrábamos una secuencia en donde se hacía una toma de decisiones y en esa toma de decisiones tú decías, bueno, ¿tú tienes apetito, tienes antojo? Pues que sí. Ah, bueno, en ese caso yo entro a mi expresión y hago un bloque de instrucciones que es agarrar una tostada, untarle mantequilla, ponerle mermelada y para adentro, mi rey. ¿Sí? Entonces, terminas de hacer esas instrucciones que están dentro de ese ciclo y regresas a la instrucción inicial del ciclo, que es la toma de decisiones. ¿Tú tienes apetito? Pues que sí. Ah, bueno, pues te metes nuevamente al bloque de instrucciones del ciclo, tomas una tostada, le untas mantequilla, le untas mermelada y para adentro. ¿Sí? Ok, terminas el bloque de instrucciones, regresas al inicio del ciclo a tu toma de decisiones. ¿Todavía traes antojo de más tostadas? No, ¿sabes qué? Suficiente azúcar para mí, ya no. Ah, bueno, en ese momento te sales por la puerta falsa, sales por el lado de falso y de esa manera terminas el ciclo. ¿Sí? Entonces, gráficamente aquí lo podemos ver en un diagrama de flujo. Entonces, otro concepto a manejar es precisamente qué es un diagrama de flujo. Ya llevamos 3 conceptos que hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque en determinado momento podrían llegar a ser preguntas de examen. ¿Sí? ¿Cuáles fueron? ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un programa? ¿Y qué es un diagrama de flujo? ¿Sí? Para que lo vayan tomando en cuenta. Y pues aquí tenemos algunos algoritmos. Por ejemplo, calcula la media de 2 números. Entonces, tenemos el inicio del algoritmo, leemos 2 variables en donde vamos a encerrar esos números, A y B. Una vez que hemos leído o les hemos asignado valores a esas variables A y B, pues sacamos la media, el promedio, sumamos los valores contenidos en esas variables, las dividimos entre 2 y mostramos el resultado. Y así terminó nuestro programa, ¿sí? Entonces, eso es el diagrama de flujo que tenemos a la izquierda. Ahora, en la derecha dice calcular la media de 2 números si son positivos. Aquí vas a tener una instrucción de toma de decisiones, porque una vez que has leído los valores para las variables A y B, vas a tener que verificar que ambos valores sean positivos. ¿Sí? Si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces ahora sí vas a hacer el cálculo del promedio de sus 2 números y lo vas a mostrar en pantalla. Pero con que alguno de ellos, ya sea A o B, o los dos, sean 0 o negativos, entonces no vas a hacer ningún cálculo. Te vas a salir directamente. ¿Sí? Por este lado que tenemos acá, vamos a salir en caso de que la decisión sea positiva, ¿sí? Si sea verdadera, si A y B son efectivamente mayores de 0. Pero en caso que esto sea negativo, que no sea así, entonces nos salimos por acá y finalizamos. ¿Sí? Pues así es como se hace un diagrama de flujo. Ahora bien, llevamos 3 definiciones importantes. ¿Sí? Repito, algoritmo, programa, diagrama de flujo, y ahí viene la cuarta, que es un pseudocódigo. ¿Sí? Pseudocódigo es la solución del problema, se describe utilizando palabras del lenguaje natural. ¿Sí? Paso intermedio entre la solución del problema y su codificación en un determinado lenguaje de programación. Un pseudocódigo es como el ejemplo que vimos de un algoritmo para sentarse a desayunar. Es una secuencia de instrucciones dadas en orden, escritas o descritas más bien en lenguaje natural, algo que podemos entender. ¿Sí? Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar 2 números
y me vas a calcular el promedio de esos dos números, yo podría poner en ese pseudocódigo, inicio del programa, ¿sí? Leer variable A y leer variable B. Siguiente paso, suma A más B y divide entre 2. Siguiente paso, mostrar el resultado del promedio de A y B, o sea, de la operación anterior. Y ya tendría yo mi pseudocódigo. Está dicho en lenguaje natural, no está hecho ni en lenguaje C, ni en Java, ni en Visual Basic, ni nada. Solamente es lenguaje natural. Entonces, los programas, cuando los tenemos nosotros en pseudocódigo, así es como se van a manejar. Y ahí nos están mostrando, por ejemplo, cómo se hacen esos pseudocódigos. De manera general, un programa en pseudocódigo es así. ¿Qué variables se van a utilizar? Y luego en la secuencia tú vas indicando las instrucciones en orden como se han de generar. Y el ejemplo que tenemos aquí al lado, pues ya es un ejemplo de un pseudocódigo, ¿sí? En donde tú tienes, tienes ciertas variables, tú defines esas variables, luego lees A y B, sacas el promedio de esos dos números y despliegas el promedio de esos dos números. Esto es ya un programa hecho en pseudocódigo, ¿sí? Ahorita en un momento más, pues vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, bueno, vamos a tener de todo. Ya posteriormente vamos a ver cositas como esa, cómo son instrucciones para toma de decisiones en pseudocódigo, cómo son instrucciones que sean repetitivas, cosas así por el estilo. Esto lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Estos son ejemplos de pseudocódigo, poquito a poquito se van elevando más. Ahorita no me metería mucho en camisas de varas para tratar de entenderlo. La mejor manera de entenderlo es hacerlo directamente, ¿sí? Entonces, pues ya ustedes van a poder curiosear en ello para darse una idea de qué trata esto, ¿sí? Bueno, entonces, chicos y chicas, ¿dudas hasta este punto? No, profe. No, profe, Ok. yo tengo sobre la instalación. Sí, adelante, Saúl. Am, por ejemplo, cuando entré, me sale descargar el instalador de Microsoft Windows o el portable. Bueno, no sé cuál. En el donde. Mira, te recomiendo hasta el primero, ¿sí? El portable no, porque el portable te sirve, por ejemplo, cuando tú tienes una USB y a veces no utilizas la misma computadora. Entonces tú instalas en la USB el portable. Entonces en cualquier computadora en la que te pongas, tú conectas la USB, entras al USB y le das a ejecutar al programa y el programa te va a jalar. El portable es una versión en donde puedes echar a volar el programa sin tener que instalarlo, ¿sí? Entonces, si no hay mayor problema, pues mejor lo instalamos en la computadora. Entonces, utiliza la primera opción que te aparece, ¿sí? Mira, déjame, para que tengan una idea los demás de qué es lo que está comentándonos Saúl. Nosotros cuando entramos aquí al PCInt, acuérdense que apareció de la siguiente manera. Apareció esto cuando entramos a descargar. Entonces aparecía descargar instalador para Microsoft Windows o descargar portable para Microsoft Windows. Mi recomendación es que utilicen la de acá arriba, ¿sí? La que dice descargar instalador. Utilicen esa opción, ¿sí? Esa es pues para que la tengan en su programa ya instalado, ¿sí? Entonces, yo en lo particular les recomiendo que utilicen esa opción, ¿sí? Ok. Bueno, por lo pronto, pues ya Saúl ya ahí está trabajando sobre la instalación. ¿Alguno más que ya haya instalado el programa? ¿Nadie más? Bueno, la ventaja es de que, miren, ahorita voy a empezar a hacer algunos casos, algunos ejemplos de algoritmos
Entonces, una buena opción para ir aprendiendo es irlo haciendo al paso de uno. Si no, pues ya después ustedes se descargan este video. Acuérdense que los videos de clase se los voy a estar dejando en Neo para que lo vayan haciendo a la par de que lo hago yo. O simplemente en su cuaderno vayan anotando las instrucciones que voy a estar poniendo yo en el algoritmo, para que una vez que tengan instalado PSaint, ya ustedes lo repliquen, ¿sí? Entonces, nos vamos a pasar precisamente a PSaint para hacer nuestro primer programita. Pues en realidad que va a ser en algoritmo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí alcanzan a ver ahí el programa, el PSaint? ¿Sí les aparece? Ahí me dice. Sí, profe. Ok. Déjenme ver si tenemos algún detalle. Creo que no. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a usar el PSaint para ver cómo hacemos un algoritmo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es simplemente, por ejemplo, yo voy a hacer aquí un algoritmo que va a ser simplemente un promedio de calificaciones. A ese algoritmo le voy a poner aquí un nombre, ¿sí? Promedio calificaciones. El algoritmo se va a llamar promedio calificaciones. Si se fijan acá de este lado, me pone una serie de instrucciones que yo puedo utilizar para hacer un algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este programa? Bueno, pues mi idea es que este programa pueda sumar una cierta cantidad de calificaciones y que me muestre o me despliegue el resultado de esas calificaciones. Entonces, yo me pongo aquí en el renglón 2 y lo puedo poner, por ejemplo, leer, y le voy a decir A, leer variable A, y luego le voy a decir leer variable B. Ya le estoy dando instrucciones al algoritmo, ¿sí? Leer A y leer B. Mi siguiente instrucción va a ser, pues, obtener el resultado, ¿no? Y para eso voy a usar una instrucción que va a ser, se va a llamar promedio. Promedio es igual a, voy a usar paréntesis para separar las operaciones, A más B. Lo que más le tendría que poner para sacar un promedio de sus dos calificaciones. Dividir entre... Entre las dos materias, ¿no, profe? Sí, entre 2. ¿Sí? Ok, ahí lo tengo. Y ahora lo siguiente que haría yo es mostrar o escribir el resultado. Para eso le pongo yo escribir. Si se fijan aquí en la parte inferior me va poniendo, el PSaint va tratando de adivinar qué instrucciones quiero poner. Entonces yo le podría poner, no, pues ahí escribir. ¿Y lo que es lo que voy a escribir? Por decir, le voy a poner promedio. Y pues, charran, ya terminamos nuestro programita en pseudocódigo. Si se alcanza a ver de buen tamaño o se ve muy chiquito, coméntenme, chicos. No, sí, está bien, profe. Sí, se ve bien. Sí. Sí. Saúl, ¿alguna duda o algún comentario? Porque te veo ahí con la manita levantada. No, es que creo que le dicen sin querer. No, no te apures. Ok, muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer algoritmo, chicos. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutarlo. Primero, antes que nada, vamos a grabarlo. Fíjense, tenemos los botones. Aquí tenemos nuestros menús desplegables. Podemos poner grabar como, ¿sí? Pero también puedo yo darle clic aquí. Aquí tengo guardar o aquí tengo guardar como. Entonces, yo le puedo dar aquí clic, guardar como, y puedo elegir en dónde quiero grabar el programa, ¿sí?
Yo en lo particular, como estoy ahorita cargando todo en una USB, le voy a poner que me lo grabe acá. Le voy a poner aquí le voy a poner 2021 programas. Ahí lo voy a grabar. Él dijo la carpeta, entonces, ¿y qué nombre le voy a poner? Pues yo le voy a poner ahorita 01 calificaciones, ¿sí? Pues así le voy a poner. Y incluso algoritmos en pseudocódigo, ¿sí? Así lo voy a manejar. No sé si esta ventanita, creo que no la están viendo, ¿verdad? La ventanita de No, sí, guardar profe. como. ¿Sí les aparece? Sí. Bueno, ya ahí lo estoy guardando, ya lo guardé. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Miren, aquí tenemos el botón para ejecutar. Es como triangulito verde que dice aquí ejecutar. Entonces yo le doy clic y me va a generar una ventana. Ustedes me dicen si se ve la ventana que dice ejecución iniciada o no se ve. ¿Sí les aparece? Sin miedo, me pueden decir. Porque si no les aparece, ni se van a enterar qué estoy haciendo. Entonces tengo que cambiar la ventana que estoy compartiendo. No, profe, no se ve. Ok, gracias por avisar. Entonces déjame paso a pantalla general para que lo puedan ver ahora sí. Bueno, vámonos a pantalla general. Ok, ahí estoy ya en pantalla general. A ver, déjenme ver porque aquí ya me hizo algo raro. Bueno, déjenme minimizo algunas otras de las ventanas para que no nos ahora sí. Y ahí estoy en pantalla general. Ok, aquí tengo PCInt. Y aquí tengo la ventana que se me generó. Miren, la voy a cerrar un momentito. Voy a ampliar el tamaño de esta ventana para que se alcance a ver mejor. Déjenme seleccionar fuentes. Voy a aumentar también el tamaño de la fuente para que lo puedan ver mejor. Bueno, creo que se alcanza a ver mejor. Ahí tengo el programa y ahora le voy a dar clic en el botón ejecutar. Entonces, aquí tengo yo mi ventana en donde se va a ejecutar el programa. Déjenme ver si también se puedo aumentar el tamaño. 14. Listo. Ahora sí. Ahí estoy. Ejecución iniciada, dice. Entonces, ahí ¿qué está haciendo? Me está pidiendo el primer dato. Yo le voy a poner, por ejemplo, 10 y doy enter. Ahí me está pidiendo el segundo dato. Entonces, yo le voy a poner 8. Entonces, ¿cuánto nos va a dar el promedio? Ya ahí ustedes pueden hacer el calculito mental, ¿no? Si son 18, el promedio va a ser 9. Entonces, al momento que yo le doy enter, me va a desplegar el resultado. Y ahí está, 9. ¿Sí? O sea, de una manera muy espartana, muy simplona, está el algoritmo haciendo lo que le pedimos. ¿Sí? Entonces, así es como funciona este programita. Así muy sencillito. Obviamente que después le podemos hacerlo un poquito más entendible para un usuario. Ahora bien, el PCInt tiene una ventaja adicional. ¿Cuál va a ser esa ventaja? Que ustedes tienen aquí un botoncito que dice dibujar diagrama de flujo. O sea, aquí ya tienen el pseudocódigo, ¿sí? Pero si ustedes le dan clic aquí, sorpresa,
PSeInt automáticamente te genera el pseudocódigo, ¿sí? En otras palabras, PSeInt te da ambas cosas que estuvimos viendo ahorita en la parte teórica. Te da el pseudocódigo y te da el diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo, ¿sí? O sea, tú programas el pseudocódigo y él te genera el diagrama de flujo. Aquí empieza mi algoritmo. Aquí le estoy pidiendo que me lea la variable A, que me lea la variable D. Genero yo el cálculo del promedio de ambas calificaciones y me despliega el promedio, ¿sí? Vamos nosotros familiarizándonos con la simbología. Un simbolito de este tipo que tenemos nosotros aquí representa que la computadora está pidiendo un dato. Eso representa lo que es leer. Vamos a ponerlo aquí lado a lado, ¿sí? Este simbolito representa la instrucción leer. En otras palabras, nosotros le debemos capturar en el teclado de la computadora un dato que se va a asignar a la variable A. Este rectángulo es un símbolo que usa el diagrama de flujo para representar un proceso, en este caso un cálculo, el cálculo del promedio. Y el como tipo rombo o cuadrángulo que tenemos más abajo, con la flechita hacia afuera, implica que ahí estamos generando un dato de salida, que en este caso se está desplegando en pantalla o se está imprimiendo. ¿Qué es lo que se está imprimiendo? Se está imprimiendo el valor que está almacenado en la variable promedio, ¿sí? Y ya con eso finaliza el algoritmo. Entonces, de esa manera es como nosotros estamos teniendo el programa, cómo lo estamos haciendo en pseudocódigo aquí al lado izquierdo y cómo se genera el diagrama de flujo. Ahora bien, hay una cosa muy interesante que debo de comentarles yo al respecto de esto. La gran ventaja es que si ustedes quieren, pueden hacer el programa directamente usando el diagrama de flujo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tienen, si se van aquí hacia el lado derecho, si se fijan, les empieza a desplegar las instrucciones. Si yo quiero hacer mi algoritmo un poquito más accesible al usuario, más entendible al usuario, puedo empezar a agregar yo cosas. Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí una instrucción para que me indique qué es lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto aquí el programa, pues nomás me aparece como signito de mayor que, pero no sé qué rayos me están pidiendo. Entonces, para que sea más entendible, yo puedo por decir que es lo que representa el desplegar algo en pantalla, lo puedo jalar y lo pongo aquí arribita y que ahí tenga puesto, por ejemplo, una frase: dame la primera calificación. Puntos, y le pongo así. Entonces, ahí ya tengo la primera instrucción. Y luego después hago lo mismo acá abajito. Aquí entre este y pongo otro que diga: dame la segunda calificación. 2 puntos. ¿Sí? Ahí ya pusimos instrucciones. Vamos a poner otra más. O sea, si se fijan, pueden hacer el algoritmo ya sea en pseudocódigo o hacerlo directamente en diagrama de flujo. Es la ventaja que van a tener aquí con el PSeInt. Ahora yo voy a ponerle acá, por decir, ay, bájate, bájate, bájate. A ver, déjenme reducir el tamaño, mover esto. Y lo quiero aquí. Y aquí le voy a poner el promedio de calificaciones, puntos y despliegue. Entonces, ya ahí tengo ya
en mi algoritmo, en donde le agregué, o mi programa, en donde le agregué mensajes para que sea más entendible. Ahora bien, si yo me voy acá, ahorita vamos a mostrar la ejecución del mismo, ¿sí? Entonces, por decir, vamos grabándolo. ¿Se fijan cómo cuando le di aquí en guardar, automáticamente me actualizó acá? Me actualizó el pseudocódigo. Lo actualizó en automático. Ya me aparecen las instrucciones en escribir, dame calificación, la primera calificación. Escribir, dame la segunda calificación. Y también acá escribir, el primera calificación es, ¿sí? En automático lo hizo después de que agregué yo acá. Entonces ahora lo vamos a dar a ejecutar. Y ahora sí ya te aparece el mensaje dándole instrucciones al usuario de qué es lo que tiene que capturar. Dame la primera calificación. Pues le voy a poner un 10. Enter. Dame la segunda calificación. Ahora le voy a poner un 7 y le doy Enter. Y ahora sí me dice el promedio de las calificaciones es 8.5. ¿Sí? Ok, ahí ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces, así es como funciona este programita para utilizar pseudocódigo, ¿sí? El PCInt. Así es como funciona, ¿sí? Entonces, por si quieren ustedes checar, si no han cargado ahorita el PCInt, al menos, pues cuando menos, copien esto, copien estas instrucciones para que las tengan ahí a la mano y sepan, pues, cómo lo pueden hacer, ¿sí? Porque vamos a estar coleccionando nuestros, los programas que estemos haciendo en pseudocódigo, o igual una capturita de pantalla, lo que ustedes quieran y gusten. Yo más al rato veo también si les puedo dejar algo de esto ahí también cargado en el Neo, pero pues bueno, así funcionaría. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? Profe, Sí, dime. yo lo hice igual, pero le doy a ejecutar y me dice que error. Ok. El error puede ser debido a un detallito por ahí en el perfil de configuración, ¿sí? Chécate, o sea, que esté tal cual. A lo mejor, lo ejecutaste antes de que pusiéramos las instrucciones estas de escribir, dame la primera calificación, o Sí, profe. a partir de qué momento te dio error, No, antes. desde antes. A ver, vamos a ver. Más o menos, ¿te aparece el error desde que estás aquí en pantalla o al momento de ejecutar? De ejecutar, le doy a ejecutar y dice, error, no se pudo abrir el archivo. Las líneas con errores se marcan con una cruz sobre el margen izquierdo. Tiene un error a ver su descripción. Ok, Eso es lo que dice. eso es lo que dice, no se pudo abrir el archivo. Ah, caray, eso sí estuvo interesante, porque si estamos utilizando esto y el código es idéntico a lo que tenemos aquí en pantalla. Sí, Ok. ¿Y te aparece error sobre este lado izquierdo o qué marca te pone? acá no me aparece nada, o sea, nada más le pongo ejecutar y en la parte de abajo. Ok. Eso me aparece. No, acá no Aquí me aparece absolutamente en la parte inferior es donde te aparece ese mensaje. nada abajo. Ah, caray. Mira, vamos a ver. Una de las cosas que en ocasiones pueden pasar es que aquí en configurar no tengamos las Eh, mismas opciones. ¿Sí? Por ejemplo, déjame abrir. Aquí yo estoy eligiendo la opción personalizar. O sea, lo tengo acá y luego en personalizar. Fíjate las opciones que yo tengo. Todas, yo estoy usando todas las que son por default. La única que sí cambié fue esta que está aquí, que dice permitir asignar con el signo de igual. O sea, yo le puse palomita aquí.
Si no tengo esta, a lo mejor es donde empieza a mandar error al momento que haces el cálculo del promedio. No sé si esta la tienes palomeada. Si es necesario, me regreso para que veas cómo entré ahí. Tú me dices. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, si algún día tienen algún detallito así por eso, se meten aquí en configurar, opciones de lenguaje, ahí dice hasta entre paréntesis perfiles. Yo estoy utilizando la opción que dice acá abajo, personalizado. Le doy al botón de personalizar y lo único que hice es que me aseguro que aquel que dice perfil, permitir asignar con el signo de igual, le pongo palomita, que esté palomeado. Entonces ya una Sí, vez este que... sí está palomeado. ¿Mandé? El mío sí está palomeado. Ok. Permitir Y aún asignar con así, el igual. te manda el error. Sí. Ah, caray, 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 caray. ¿Qué otra diferencia podríamos estar teniendo? ¿Guardaste el archivo así, también con esta extensión? Yo le doy así, Sí. guardar, y le selecciono así, archivos de pseudocódigo. También, todo igual. Sí. Ok. Mira, en dado caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. En la oportunidad que tengas, mándame una captura de pantalla si quieres ahí por el WhatsApp para Ok. podamos checar exactamente por dónde pueda haber el detalle. Porque si así como que no queriendo, pues ando tratando de adivinar por dónde van los tiros, ¿sí? Entonces, más a la segura, que lo veamos de esa manera, ¿sí? Otra es que tienes tú aquí un botoncito que son como unos piececitos. Tú le puedes dar aquí clic en ejecutar paso a paso y se va a ir instrucción por instrucción. Entonces ahí ya te puedes dar una idea en dónde truena el programa. Si por ejemplo ahí estoy en la instrucción leer A y le empiezo a dar los datos, doy enter y se sigue con las siguientes instrucciones. O sea, ahí tú vas viendo de una manera como un debug o un depurador, es un depurador que te puedes ir siguiendo las instrucciones para ver exactamente dónde está el problema. Porque a lo mejor pudiera ser que aquí en el promedio es donde nos está dando el problema, ¿sí? Entonces, con eso podría ser una opción utilizando ese iconito, el de los pisitos, en donde te puedes dar una idea de dónde está marcando el error o qué es lo que está marcando así como extraño, como raro, ¿sí? Es una sugerencia para ver si por ese lado sale, ¿sí? Ok, ¿qué les iba a comentar de aquí? Bueno, pues este es nuestro primer programa en pseudocódigo. Ya de aquí nada más sí me gustaría mostrarles algo interesante. Fíjense, tenemos nuestro programita. Acá en archivo hay una opción que dice exportar. Si yo le pongo aquí vista previa, puedo ver aquí mi programa para el lenguaje de programación que yo quiera. El programita que hicimos acá a la izquierda en pseudocódigo, aquí lo puedo ver para el lenguaje de programación que yo quiera. Si lo quiero para el lenguaje C, le doy clic ahí en lenguaje C y ahí tengo tal y como se tiene que escribir en lenguaje C. Acuérdense que lo que tenemos a la izquierda es un algoritmo, ¿sí? No es un programa en un lenguaje de programación en particular. El algoritmo es lenguaje natural, algo que cualquiera sin conocimientos de computación prácticamente podría entender. No así lo que tenemos a la derecha. Si esto se lo doy a una persona que no entiende computación o que nunca en su vida ha visto el lenguaje, se va a decir, chirrión, ¿eso qué onda? Que no entiendo ni qué es float, qué es int, qué es scanf, qué es printf, pues por el estilo. Entonces, lo padre del PCInt es que te permite hacer a ti programas en pseudocódigo y exportarlos al lenguaje de programación que tú quieras, ¿sí? Por ejemplo, ese es en C. Si yo lo quiero pasar a Java, le doy clic aquí y aquí ya me lo deja en Java, ¿sí? Si lo quiero pasar yo a, por ejemplo,
a PHP, le doy clic ahí y ya me lo genera en PHP. Sí, que es uno de los lenguajes de programación web más utilizados para el diseño de páginas web. Lo quiero en Python, versión 3. Ahí está, en Python. Ahí puedo ver cómo se crea ese programita en Python, que si se fijan, pues no tiene mucha ciencia, es muy sencillito de usar en Python. Que lo quiero para Visual Basic. Ahí ya tengo el programa hecho para Visual Basic, ¿sí? Entonces, lo padre de Visual, lo padre de PSaint es que te permite convertir tu algoritmo que está en lenguaje natural a cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Y tú ya acá tienes unos botones acá que dice guardar, con el cual puedes exportarlo al lenguaje de programación que tú desees. Que lo tengo para lenguaje C, que es el que vamos a usar. Pues si yo le doy clic acá, yo lo puedo copiar al lenguaje C y lo puedo guardar, ¿sí? Entonces, una manera muy sencillita, con lo cual también tú puedes ir aprendiendo otros lenguajes de programación. Tienes tus programas en pseudocódigo y podrás ver su conversión al lenguaje de programación que tú quieras, ¿sí? Entonces, pues esa es una opción que nosotros tenemos con el cual podemos hacer nosotros nuestros programitas y ver pues cómo funciona esto de los pseudocódigos, ¿sí? Entonces, ya vieron ustedes aquí las maneras que tenemos nosotros para hacer un algoritmo, ¿sí? O un programa. Lo podemos hacer escribiendo directamente las instrucciones en lenguaje natural o en determinado momento lo que podemos hacer nosotros es hacerlo desde un diagrama de flujo, ¿sí? Nosotros desplegamos un diagrama de flujo, ¿sí? Por ejemplo acá, y hacemos nuestro diagrama de flujo, seleccionamos de acá las instrucciones y las vamos cargando de este otro lado. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos ir programando, ir haciéndolo de esas dos maneras, con pseudocódigo o directamente con el diagrama de flujo, ¿sí? Ok, entonces pues así para que veamos nosotros cómo trabaja esto, ¿sí? Entonces, ya les encargo ahí que empiecen a familiarizarse un poquito con esta aplicación PSaint, porque con esa pues vamos a aprender nosotros a cómo ir haciendo nuestros pseudocódigos, ¿sí? Entonces, ahí como quiera, ahí estoy pendiente, Jesús, que me vayas pasando la captura para ir checando a ver qué es, y si lo podemos ir resolviendo ahorita sobre la marcha, pues qué mejor, ¿sí? Por lo pronto, pues bueno, así es como funciona esto, ¿sí? Entonces, es una manera muy sencillita de que hagamos programas haciéndolo en pseudocódigo. Ok, entonces, pues esa es la manera en cómo nosotros podemos ir programando, ¿sí? Ese es nuestro primer programa, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es asignar a ciertas variables valores, haciendo cálculos con esas variables y obteniendo resultados que a su vez pues nosotros ponemos en ciertas variables. A ver, ¿son capaces ustedes, qué es una variable? Una variable es un espacio de almacenamiento en donde nosotros podemos almacenar un dato y que ese dato puede estarse modificando en el transcurso de la ejecución del programa, ¿sí? ¿Son capaces ustedes de decirme cuántas variables utilizamos en este programa? El del promedio de calificaciones. ¿Cuántas variables usamos e identificarme cuáles fueron esas variables? 2. Dos. ¿Cuáles identificas? A y B.
A y B. Tenemos una tercera variable. ¿Me podrían decir cuál es? Les moví el tapete, ¿verdad? Van a decir, no, pues es que nomás está A y B. No, sí tienen una tercera variable. La única diferencia es que las dos primeras variables que ya me mencionaron, el nombre que les di a esas variables es solamente una letrita. La tercera variable que estamos utilizando es una variable a la cual le asigné yo como nombre de variable una palabra. ¿Cuál es esa tercera variable? A la cual estamos asignando un valor y que después lo estamos desplegando. ¿Promedio? ¿Mande? Promedio. Efectivamente, estamos usando tres variables. Tus variables, tú vas a definir qué nombre le das a tus variables. Dependiendo de los lenguajes de programación que utilices, a veces el lenguaje te va a poner ciertas restricciones de qué nombre les puedes dar a esas variables. Yo, por ejemplo, aquí no puedo utilizar una variable que se llame algoritmo o una variable que se llame escribir. Tampoco puedo usar una variable que se llame leer. ¿Por qué razón? A ver, traten de intuir por qué no podré utilizar yo una variable con esos nombres o esas palabras. ¿Por qué no podría yo tener una variable aquí que se llame escribir? Bueno, pues porque creo yo que no se repiten, ¿o sí? Más o menos tienes el 50% de la respuesta. ¿Sí? Imagínate que yo quiera imprimir o desplegar esa variable. ¿A poco pondré yo escribir, escribir? No. O para leer la que pusiera yo, leer, escribir. Sería confuso, ¿no? Sí, porque no sabría a cuál le está diciendo. Exacto. No sabría si es una variable o es uno de los comandos que estamos utilizando o de las instrucciones. Pues lo mismo le pasaría a la computadora. No sabría diferenciar si esa escribir es la instrucción o es una variable. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones tan confusas, hay algo que se llama palabras reservadas. En otras palabras, son palabras, vale la redundancia en otras palabras, son palabras que no puedes utilizar como nombres de variables, de funciones, de procedimientos o de lo que sea. Son palabras que el lenguaje de programación se reserva porque son utilizadas para identificar ciertas instrucciones. En otras palabras, algoritmo, escribir, leer, fin, algoritmo y otras tantas más que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, son palabras reservadas, no las podemos utilizar como nombres de variables, ¿sí? Entonces, para que tomemos nosotros en cuenta. Por otro lado, o sea, son de las pocas restricciones que vas a tener en cuanto a definir un nombre de variable. Yo, por ejemplo, pude haberle puesto, en lugar de leer A, pude haberle puesto leer calificación 1. O en lugar de la variable B, de leer B, pude haber puesto leer calificación 2. Y lo puedo modificar y me va a seguir funcionando igual siempre y cuando sustituya en todos los lugares en donde tengo la variable A, lo sustituya por una variable llamada calificación 1. Y todos los lugares en donde tengo la variable B, sustituirlos con calificación 2. Y el programa va a seguir funcionando igual. ¿Sí? Entonces, variable es todo espacio de almacenamiento que nosotros utilizamos en memoria de la computadora. Y se llama variable porque durante la ejecución del programa, el valor almacenado en ese contenedor puede variar en su valor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo ejecuto el programa, promedio, ¿cuánto valdrá? Pues sepa, a lo mejor vale 0.
pero al momento en que yo hago el cálculo de la suma de A más B y lo divido entre 2, el resultado de esa operación se lo asigno a la variable promedio. Entonces, a partir de ese momento, promedio vale el promedio de la calificación de esas dos variables, de esas dos calificaciones. A partir de ese momento, en esa instrucción, en esa línea 6, ahí es donde finalmente se le asigna a promedio ese valor. Pero previamente no sabemos qué valor tenga. En algunos lenguajes de programación, el valor con el que arrancan todas las variables es 0. Pero hay otros lenguajes de programación en donde es un valor no definido. Ver en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, ese fue nuestro primer programa. Vamos a hacer otro programa un poquito más a semejanza de eso y vamos a ver en determinado momento qué diferencias vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro programa prácticamente es una pedir un programa, me van a definir el promedio, pero en este caso son de 5 calificaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Programita, este programita, nombre, digamos, promedio 5. Este va a ser el nombre del algoritmo, ¿sí? Y luego empezamos. ¿Qué es lo primero que estaríamos nosotros haciendo para este algoritmo? Acuérdense que el lenguaje natural es simplemente pero ahora el promedio es 5 calificaciones. ¿Qué haríamos? Pues pedir los datos, ¿no? Pedir las calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Por ejemplo, le decimos que queremos leer, ¿sí? ¿Leer qué? No, pues leer A. Ustedes lo pueden tomar inclusive acá, le dan clic y automáticamente les aparece la instrucción. Y ya le ponen, no, pues leer A, ¿sí? Pueden poner otra instrucción que sea, pues leer B, ¿sí? Y aquí le ponen la variable, ¿sí? Ahora bien, quiero que se fijen en una cosa. Cuando yo le doy leer, aquí me dice lista de variables, no me dice variable. ¿Se fijan que me dice lista de variables? En otras palabras, esto les dice que ustedes pueden poner varias variables seguidas. Entonces, ¿qué tal que ustedes ponen A, B, C, D, E? Y ahí tengo mis 5 variables, mis 5 calificaciones. Lo pueden hacer, es válido, ¿sí? Lo único que es lo que va a pasar, pues que les van a tener que dar cada una de ellas, pues en secuencia. Voy a quitarlo de arriba, nada más para que veamos esta situación, ¿sí? Lo pueden poner así. Ejecutémoslo. Aquí me estaría preguntando la primera calificación, yo le pongo 10. Ahora me pide otra, yo le pongo 8. Otra, le pongo 9. Le pongo la siguiente un 5 y la otra un 10. Doy enter y termino el programa. Si se fijan, en una sola línea de instrucciones puedo leer las 5 variables. Solo lo único que hago es que pues estoy dando enter para que se separen los valores.
¿Qué pasaría si a lo mejor vamos probando? Si yo le doy aquí y le doy todas las calificaciones separadas por comas, 10,8,9,5,10, ¿me lo aceptará igual? Enter, no. Se fijan que me sigue preguntando calificaciones. Quiere decir que yo no le puedo dar los datos de esa manera, ¿sí? Porque si no, entonces pues no me los va a entender. Si se fijan, ahí me está pidiendo todas las calificaciones. En otras palabras, esto así no me lo lee. Tengo que darle uno por uno. Entonces, nada más tomen eso en cuenta. Se los voy a poner ahorita así. Esta va a ser la manera sencillita. Leemos todos los datos y luego, ¿cuál sería nuestra siguiente instrucción? Ya tienen todas las variables. ¿Cuál sería nuestra siguiente instrucción? Ya tenemos las 5 calificaciones ahí. ¿Con qué seguiríamos? Escribir, digo, poner promedio. Exactamente, sacar el promedio. Pueden ustedes, acuérdense, usar la variable que ustedes quieran, ¿eh? ¿Qué tal que yo pongo como para variable para el promedio z? Y le pongo igual a, y lo voy a poner entre paréntesis, voy a hacer la suma. ¿Sí? A más B más C más D más E. ¿Sí? Cierro paréntesis y lo que sigue. Entre 5. Entre lo usamos con la diagonal. 5. Listo, ya lo tenemos. ¿Y ahora qué seguiría? Ya tenemos el resultado del promedio, pero el único que lo sabe es la computadora. Escribir Z. Escribir Z. Entonces ya le damos a escribir y ponemos aquí Z. Está nuestro programita. Ya está hecho. Ahorita lo estamos haciendo de una manera muy rusticota, o sea, sin demasiado detalle. Y ya nada más le damos a ejecutar y vamos a leer 5 calificaciones, ¿sí? La primera un 10, la siguiente un 9, la siguiente un 7, la siguiente un 5 y la siguiente un 10. Le doy Enter y ahí me pone el promedio 8.2, ¿sí? Entonces, ya está ahí el programita hecho en lenguaje natural, en pseudocódigo, ¿sí? Entonces, lo podemos ver su diagramita de flujo, que no va a tener mucha ciencia. Simplemente nada más capturamos los datos de las variables A, B, C, D y E y luego le sacamos promedio y desplegamos el resultado con nuestra instrucción escribir. Y de esa manera tenemos el programa, ¿sí? Obviamente que está muy rusticote. Ya depende de nosotros, pues, de facilitarle las cosas al usuario para que sepa qué es lo que le estamos preguntando. Entonces, ahí sí sería donde empezaríamos nosotros a modificar el programa, ¿sí? Así por el estilo, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir haciendo el programa de una manera que sea entendible por el usuario. Es lo que se llama darle usabilidad, ¿sí? Que el usuario pueda entender qué es lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, me voy a acomodar yo para ir modificando el programa y hacerlo más entendible al usuario. Voy a poner, por ejemplo, una instrucción que diga escribir y voy a ponerle aquí. Por decir, proporciona 5 calificaciones para promediar. Ahí lo tengo. Y luego ya puedo poner, por ejemplo, y luego número 1,
y ahí voy a pedir que me pongan la primera calificación. Entonces ya le digo yo leer, ¿qué? Leer A. Y luego también calificación número 2, y así nos vamos a ir con cada una de ellas, ¿sí? Escribir, ya le pongo calif número 2. Y entonces sí, leer. Entonces, así lo podemos ir haciendo con todos y cada una de ellas para que quede más legible para un usuario. Obviamente que el resultado lo vamos a ver al momento que terminemos esto. Entonces es el A, es el B, aquí luego es el C, y abajo el D. Y finalmente la E. Le pongo la primera, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Ok, entonces ya aquí ya pedí todas las calificaciones. La que teníamos aquí como 13 pues sale sobrando, la podemos eliminar. Y aquí antes de escribir le podemos poner nosotros escribir el promedio general es 2 puntos y listo. Ya tenemos nuestro programa, ¿sí? Entonces, ya tenemos ahí, déjenme extender esto un poquito más acá para que se vea completo. Ahí tenemos nuestro algoritmo para 5 calificaciones, ¿sí? Entonces, hasta ese punto lo tenemos. Podemos ver su diagrama de flujo. Ahí lo tenemos el diagrama de flujo. Ok. Entonces, ese es el diagrama de flujo de nuestro programa, ¿sí? No creo que tenga más ciencia. Y pues ya nada más lo ejecutamos. Proporciona 5 calificaciones para promediar. Calificación número 1, 10. Calificación número 2, un 8. Calificación número 3, un 7. Calificación número 4, un 5. Calificación número 5, otro 10. Damos Enter y ahora nos dice el promedio general es 8. ¿Sí? Entonces, pues ahí está nuestro programa ya ejecutado, ¿sí? El algoritmo que tenemos a la izquierda y la ejecución del programa o algoritmo a la derecha, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro otro ejemplo y poco a poco así nos vamos yendo, vamos haciendo crecer los programas, vamos viendo nuevas variantes que podemos ir haciendo, cosas por el estilo. Entonces, por lo pronto, yo voy a guardar aquí este programita, le voy a poner aquí algoritmos en pseudocódigo, le pongo 02, promedio. Promedio, calificaciones, sí, lo grabo, ¿sí? Entonces, ese ya es nuestro programita. Si se fijan, ahorita todavía las cosas las estamos haciendo de manera así muy rutinaria. Cualquiera llega un momento que podría decir, bueno, y no hay una manera en donde uno le puede especificar cuántas calificaciones voy a alimentar, que el programa me pida la información de esa cantidad de calificaciones y saque el promedio. Sí, también se puede hacer. O sea, que lo podemos hacer, lo podemos hacer, ¿sí? Ok, bueno, por otro lado, regresando un poquito a este programa, vamos a ver, vamos a ver un detalle que me gustaría ejemplificar con ustedes, ¿sí? Y que esto tiene que ver un poquito con lo que pasó con tu programa, Jesús Min. Por ejemplo, aquí tenemos
la variable z. En esa variable z nosotros estamos almacenando la información de las calificaciones, ¿sí? El promedio de las calificaciones, ¿sí? Ahora bien, estoy usando Z mayúscula. ¿Qué tal que yo le ponga una Z minúscula y ejecuto mi programa? ¿Sí? A ver, déjenme nada más cierro acá ejecuto acá. Entonces, calificación 1, 10. Calificación 2, 9. Calificación 3, un 7. Calificación 4, un 5. Calificación 5, un 10. Y doy Enter. Pone promedio general 8.2. Bueno, vamos a ver una cosita. Permítanme un momento. Aquí hay que tener cuidado con una cosa. Dependiendo de cómo tengamos las configuraciones acá, puede pasar que el programa no me reconozca esto como idéntico a esta otro, ¿sí? Para él sea algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Se me hace, Jesús, que lo que está pasando es que dependiendo de la configuración que tienes, no te lo está reconociendo como la misma variable. Entonces utiliza la misma. Si es Z, si usas acá una Z mayúscula, cuando escribas también utilizas una Z mayúscula, que sea la misma variable. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lenguajes de programación te van a diferenciar entre minúsculas y mayúsculas. Trata de ponerla todas igual. Si es por ejemplo, Z mayúscula en ambos lados, y a ver si así te lo ejecuta. Chécatelo. A lo mejor a mí sí me lo dejó por la configuración de perfil que tenga, o porque ya por la ejecución que está haciendo aquí se quedó almacenada información en mi variable. ¿Sí? Déjame checar. No sé si ya se haya corregido, Jesús, o siga igual. Ahí revísalo, por favor. Sigue apareciendo el error, profe. Sigue apareciendo el error. Ok, De hecho, entonces, las dos imágenes que le mandé, en una dice, antes de ejecutarlo dice, el pseudocódigo es correcto, presione F9 para ejecutar. Dice que es correcto, ahí se lo puede observar en las imágenes que le mandé. Y ya sí, cuando lo ejecuto, dice que sí, luego en el otro ya te aparece ahí error, no se pudo abrir el archivo. Sí, y luego dice, las líneas con errores se marcan con una cruz sobre el programa en el margen izquierdo. Seleccione el error para ver su descripción. Pero, por ejemplo, por ejemplo, en tú estuviste dándole así, leer, y o sea, capturas las 5 variables y luego ya después lo despliegas. O sea, y sí te permite capturar las 5 calificaciones sin problema. Con eso no tienes problema. no, profe. Sí, leer y escribir, eso lo puede hacer con los comandos que usted dice. Ok. Luego viene una que dice aquí, sin título, pero no nos especifica exactamente, bueno, en tu primera pantalla, cuál es el error. Caray. Seleccione el error sin título. Síntesis correcta. Bueno, pues no nos aparece. Y luego ya tienes el igual, ya no lo debería de poder asignar sin
sin mayor problema. El espacio que tenemos en la línea 5 ahí en tu programa también no creo que sea el problema, porque igual yo puedo tener el programa de la misma manera y no nos generaría inconveniente. Lo que sí estoy viendo, déjame ver aquí. Por ejemplo, yo estoy utilizando aquí el igual y en el otro programa, si te fijas, me está utilizando la asignación con la flechita, ¿sí? Pero de la misma manera no lo está ejecutando. Tiene mayor problema con ello. Si yo lo cambio, debería ser debería ser lo mismo. Sigue siendo igual. ¿Qué más? El espacio tampoco debe ser mayor problema. Lo va a ejecutar de la misma forma. Entonces, eso no sería inconveniente para el programa, ¿sí? Aquí el asunto es, por ejemplo, si cambio una variable, de todas maneras me está reconociendo diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Acá en personalizar, a ver, obligación, tipo de sentencia, operadores, manejo de cadenas, base, dimensiones, arreglos, su proceso flexible, lenguaje coloquial, diagramas, formas alternativas, permitir utilizar acento en nombre de variables. Ok. No, pues ninguna de esas usar sintaxis flexible. Definir, asignar con el signo de igual y está puesto. Permitir concatenar. Archivos, condición corporal. Archivo, permitir pasos. Bueno, permitir utilizar acentos, funciones. No, pues lo tenemos. No se ve por dónde puede hacer. Lo que podemos hacer es en una oportunidad que tengas, mándame el archivito para yo tratar de probarlo acá y sobre eso lo checo para tratar de ser posible, inclusive ya el jueves tenértelo y hallar exactamente cuál es el problema que estamos teniendo en la ejecución, si es algún detalle de la configuración del perfil o viene siendo de otro tipo. Es lo que te sugeriría que hagamos para tratar de checar exactamente por qué nos está dando ese problemita, ¿sí? Ok, jóvenes. Muy bien. Déjenme rápido pasar a lo que viene siendo el pase de lista antes de que nos tengamos que ir para que ya tomar en cuenta su asistencia. Permítanme un momento porque ya casi vamos a andar rondando las 10, ¿sí? O sea, ahí en el Inter, pues estén practicando un poquito más con ese PCI, como se pueden dar ustedes cuenta, es una manera muy sencillita de usar y de programar y no les implica incluso conocimiento de algún lenguaje en particular, ¿sí? Ok. Veamos. Entonces, lista de asistencia. Diseño, estructura de datos. Okay. Juan Antunes. Está hoy aquí con nosotros. Bueno, pues ahorita que me alcanza a contestar o si no, por el chat ahí estoy al pendiente.
Permítanme. ¿Dónde está? Ok, muy bien, gracias. Ya vi tu respuesta, Juan. Muy bien. Ok, entonces, Fabiola, Presente. gracias. Pablo, ok. Jesús Pérez Gallegos, Presente. ok. Ana Picasso, creo que esta no se conectó. No, y se conectó ahora. Saúl, Presente. gracias. Daniel, Presente. ok. Bueno, esos los que vienen aquí en el listado, pero todavía tenemos quién más. Yo, profe. Sí, José, ¿verdad? Sí, Y profe. quién más, quién más, quién más. Daniel, si viene en la lista. Entonces, pues nada más ahorita el caso tuyo, José. Déjame aquí marcarte de nuevo, cuando menos llevar tu asistencia acá por este otro lado. Al fin y al cabo ya sé cómo está el asunto. Dana ahora no entró, pero igual pues también le estoy dando seguimiento al caso de ella. Ok, chicos, entonces pues ya está lista su asistencia. Hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Ya llegamos a las 10 de la mañana para que se den un tiempecito a entrar a su siguiente clase. Nos reportamos para nuestra clase del jueves para seguir viendo el asunto de lo que viene siendo álgebra. ¿Sí? Que pasen un muy buen día y nos reportamos aquí el próximo jueves. ¿Sí? Cuídense. Sí, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Luego. Adiós. El jueves. Bye.